Dios y patria, reciban todos ustedes un cordial saludo por parte de la Policía Nacional, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional a través del área de prevención. Quiere entregarles a ustedes información importante para prevenir dentro de esta gran empresa el consumo de sustancias psicoactivas. Las drogas o sustancias psicoactivas son sustancias de origen natural o sintético que introducidas en el organismo de una persona modifican su forma de pensar, actuar o sentir. Las sustancias psicoactivas viajan a través de la sangre, atravesando la barrera hematoencefálica y ubicándose en el sistema nervioso central de las personas. ¿Por qué modifican el sistema nervioso central? Porque impiden la correcta comunicación que hay entre las neuronas o acelera la comunicación que hay entre las neuronas o genera ciertas conexiones neuronales que normalmente no se dan. Esto hace que el consumidor de una sustancia en muchas oportunidades tenga una distorsión de cómo percibe su realidad. Por eso es que las sustancias psicoactivas no solamente afectan la parte física del consumidor, sino su parte psicológica. Hay que diferenciar claramente lo que es una droga y un medicamento. En Colombia todavía cometemos el error de llamar droguería al lugar donde compramos medicamentos. El nombre técnico, el nombre correcto es farmacia, porque son fármacos, porque son sustancias elaboradas en un laboratorio químico autorizado para crear una fórmula que tenga una supervisión del Estado, que tenga una validez médica, que tenga una validez científica y que esté diseñada para suplir algún tipo de afectación física o psicológica. Y esto tampoco quiere decir que los medicamentos, si no son bien administrados, pueden terminar ocasionando múltiples enfermedades. Pero tenemos que claramente diferenciar lo que es una droga y un medicamento. Según la Organización Mundial de la salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. A veces relacionamos la parte de la salud solamente con los órganos de nuestro cuerpo. Y resulta que tener buena salud también implica tener una buena salud mental. ¿Y qué es tener una buena salud mental? Pues tener control emocional, una persona que frente a las circunstancias difíciles que se le puedan presentar en su vida, va siempre a tomar las decisiones más saludables, las decisiones más racionales, mientras que aquella persona que no tiene una buena salud mental es una persona que frente a situaciones difíciles va siempre a tomar decisiones más impulsadas por las emociones, por los sentimientos, por lo que dicta el momento. Y por eso es que las drogas son tan peligrosas, porque las drogas afectan la parte física de las personas, ¿cierto? Generándole una serie de enfermedades, pero también afecta directamente las emociones. Es tanto así que la drogadicción o farmacodependencia es considerada la enfermedad de las emociones, porque lo que principalmente afecta a las drogas son las emociones de las personas. Entonces, una persona que no tiene control emocional es una persona que puede tener comportamientos agresivos, es una persona que no tiene buenas relaciones sociales, es una persona que frente a situaciones complejas va incluso a tomar decisiones hasta de autodestrucción. Y por ende termina siempre convertido en un problema social. ¿Y por qué las drogas se terminan convertidas en un problema social? Porque las drogas no afectan solamente al individuo que las consume o al individuo que las compra o las vende, no. Afecta todo el entorno. Un consumidor de drogas es una persona que hace de alguna manera un daño porque tiene una percepción distorsionada de su realidad, de cómo cada uno de nosotros perciba su realidad, así mismo va a ser su comportamiento. Es decir, que si una persona tiene una distorsión, ¿cierto?, de cómo percibe su realidad, pues su comportamiento va a poner en riesgo la vida de las demás personas. En este caso, el núcleo de la sociedad, que es la familia, es la que más se ve afectada.
Las drogas afectan entonces la parte física, la parte mental y la parte social. El consumidor de drogas no vive en otro planeta. El consumidor de drogas no vive en otra galaxia. No, el consumidor de drogas vive aquí, vive con nosotros. Es nuestro compañero de trabajo, es nuestro compañero de estudio, es nuestro compañero de clase. Entonces, por ende, siempre el consumo de drogas termina convirtiéndose en un problema social. Hay 4 clases de consumidores. Tenemos el consumidor experimental, que es el que inicia el consumo por muchos factores, por experimentar, porque el hecho de que muchas sustancias sean prohibidas le genera cierta curiosidad, el deseo de saber qué sabe, a qué se siente, si es verdad lo que dicen. Entonces, ahí está el consumidor experimental. Como puede que la primera experiencia haya sido traumática, haya sido terrorífica y no quiera volverlo a repetir, también hay muchas probabilidades de que el efecto haya sido placentero, que haya sentido una sensación de agrado, de bienestar y que quiera volverlo a repetir. Por eso, la recomendación para ustedes y para que ustedes como colaboradores multipliquen esta información en sus familias es que nunca se inicie el consumo. Y cuando nosotros hablamos de consumo de drogas, también estamos incluyendo al alcohol y estamos incluyendo al cigarrillo. Ahora tenemos el consumidor ocasional. ¿Cuál es el ocasional? El ocasional es aquel que ocasionalmente consume la sustancia. Digamos, todavía no tiene la necesidad ni física ni la necesidad psicológica de consumir, pero cada vez que lo invitan a consumir, amigos, compañeros o por otras circunstancias como fiestas populares y demás, consume la sustancia. Y hay consumidores en Colombia, la gran mayoría de colombianos somos consumidores ocasionales de alcohol, pero también hay consumidores ocasionales de otras sustancias. Y ojo, mucho cuidado, porque hay una delgada línea que se atraviesa y que el consumidor no sabe en qué momento la atravesó y pasa de ser un consumidor ocasional a convertirse en un consumidor habitual o intensivo. ¿Cuál es el habitual o intensivo? El habitual o intensivo es aquel consumidor que ya necesita sentir los efectos de la sustancia. Es aquel que constantemente está buscando pretextos para consumir la sustancia. Consume porque está triste, ¿cierto? Consume porque está feliz para celebrar, tiene provisiones de la sustancia escondida en su casa, ya sabe dónde puede conseguir la sustancia más económica o la más barata o la de mayor calidad. Entonces, ya aquí hay un problema serio de consumo. Y por último, se pasa del consumidor habitual o intensivo ya al consumidor compulsivo, que es el consumo problemático, es decir, el fármaco dependiente o drogadicto, que se caracteriza por ser en grandes cantidades, ¿cierto? Y duración de tiempo, y la persona, el consumidor, no es capaz de detenerse. Entonces, en este punto, ya el consumidor, que es un consumo problemático, necesita un tratamiento médico para desintoxicar su organismo y un tratamiento terapéutico para deshabituarse del consumo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque a veces somos muy apáticos a este tema, creyendo que podemos tener el control de las sustancias y resulta que no. Las sustancias psicoactivas, sin que el consumidor se dé cuenta, terminan controlando la vida y las emociones de esa persona. Hay muchos factores de riesgo que pueden predisponer el consumo de drogas en una persona. Son factores de riesgo, más no son determinantes. Factores de riesgo como cuáles, como la descomposición familiar. Por eso es tan importante que desde la empresa se logren objetivos significativos en el fortalecimiento de la familia. Y asimismo ustedes, como trabajadores, como colaboradores, deben de alguna manera conservar y cumplir con todos los estándares y protocolos de seguridad que la empresa los hace con el fin de mantener como tal su ocupación. Entonces, la estabilidad familiar de uno en gran medida también depende del trabajo y la estabilidad económica que tengamos.
y por eso tenemos que tener siempre una responsabilidad o corresponsabilidad con aquella entidad o empresa que nos está dando la oportunidad de trabajar en un país donde realmente es muy difícil a veces, donde tenemos una alta tasa de desempleo y más en estas circunstancias y momentos que estamos viviendo. Incapacidad de respuesta del Estado, claro que sí. Hay una incapacidad, eso hay que decirlo, ¿cierto? Colombia lamentablemente sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína del mundo y esos cultivos de coca normalmente se ubican en esos lugares donde lamentablemente no hay presencia del Estado, o si hay presencia del Estado y hay presencia con la fuerza pública, pero hace falta mucha inversión social. También, y no es un problema de ahora, ¿no? Esto no es algo de ahora, ¿no? Esto es un problema, una deuda histórica que tiene Colombia con esos lugares alejados de la geografía, donde ha habido un completo abandono. Y pues esos lugares abandonados son los lugares que las organizaciones criminales han aprovechado para sembrar hoja de coca, para producir la pasta de cocaína, ¿cierto? Y para hacer que el consumo y la demanda, perdón, la oferta, perdón, interna del país crezca. Porque entre más fuertes sean los controles que realizamos nosotros para evitar que las sustancias salgan del país, pues estos delincuentes que hacen buscan un mercado interno. Curiosamente, les pongo un ejemplo, el departamentos como el Atlántico, que es un departamento donde no se presentan cultivos ilícitos, es un departamento, digamos que muy sano en esa parte. Curiosamente, en este departamento, en todos los municipios, el primer problema de salud pública es el consumo de sustancias psicoactivas. Y es un departamento que no es productor. Entonces, eso quiere decir que la sustancia la están trayendo de otras partes, ¿no? Y es que las drogas ya son muy fáciles de conseguir, a pesar de todos los esfuerzos que hacen las autoridades, la policía, para adelantar investigaciones de tipo criminal en contra de estas organizaciones, como aumenta la demanda, pues siempre van a buscar la forma de dar esa oferta, ¿cierto? Y el hecho de que sea prohibida, pues hace que estos costos de las sustancias se eleven, siendo un negocio muy apetecido por muchas organizaciones porque es uno de los más rentables, ¿cierto? Entonces nosotros con los controles, algunas veces lo que terminamos haciendo es siendo unos reguladores, lamentablemente, del mismo mercado de la sustancia. El problema de las drogas no es un problema solamente de Colombia, es un problema del mundo. Y si yo les digo que Colombia sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína es porque en otros países, especialmente a países que se supone que tienen una alta calidad de vida, tienen los más altos índices de consumo. Países desarrollados no han podido encontrar la fórmula para desestimular el consumo de drogas entre las personas. Y tienen ciencia, tienen tecnología, tienen investigaciones, tienen las mejores universidades y no han podido encontrar esa fórmula que logre de alguna manera reducir los índices de consumo. Y a pesar de las múltiples sustancias que se crean en el mundo, aún la cocaína sigue teniendo una gran demanda. Diversidad de sustancias, información no clasificada por internet, carencia de oportunidades, exclusión social. Todos estos factores de riesgo no son factores de riesgo que nosotros hayamos inventado, son el resultado precisamente de esas investigaciones que han hecho universidades en estos países. Desintegración social y aquí en Colombia también hay universidades que han hecho investigaciones muy importantes. En la costa caribe se han hecho unas investigaciones donde se ha podido determinar que en la gran mayoría de los casos que se presentan de consumo de drogas entre los jóvenes no hay un involucramiento parental de lleno. Es decir, los jóvenes que terminan consumiendo drogas son jóvenes donde hay una poca participación de sus padres en sus vidas. Entonces, ustedes, la gran mayoría, son padres de familia, pues tienen que buscar la forma para brindarle calidad de tiempo, porque a veces las ocupaciones a nosotros nos quitan mucho tiempo con la familia,
pero en esos momentos que tengamos la oportunidad de compartir con nuestra familia, tenemos que tratar de buscar los espacios para brindarles a nuestros hijos confianza, para que nuestros hijos se sientan apoyados, para irles ayudando a la construcción de ese proyecto de vida que debe ir acompañado con el proyecto de vida que nosotros tenemos. Una familia debe funcionar como una empresa, es decir, se deben trazar metas a corto, mediano y largo plazo. Debe tener unas proyecciones, debe tener una planificación, porque cuando no hay planificación, se aleja cada vez más el éxito y emergen muchas dificultades y problemas. Entonces es muy importante tener una planificación. Exclusión social, desintegración social, desinformación, presión de otros, llenar vacíos emocionales por apariencia, llevar incluso la contraria a las normas establecidas. Por eso desde el hogar es muy importante dejar normas de comportamiento y disciplinas muy claras, tratar de alguna manera de tener el control. Algunos creen que pueden controlar la droga, pero resulta que las drogas siempre terminan controlando sus vidas, e incluso por herencia y dependencia. Entonces, como les decía, estos son factores de riesgo, mas no son determinantes. Según Naciones Unidas, las sustancias psicoactivas se dividen en drogas naturales, que son aquellas que no requieren de ningún proceso químico; drogas semisintéticas, que son aquellas que nacen en un precursor natural, ¿cierto?, pero requieren de un proceso químico, ejemplo, la cocaína o la heroína, o clorhidrato de cocaína, que nacen en una planta; drogas sintéticas, las que son elaboradas solo con compuestos químicos, o sea, no necesitan originarse en una planta, en un arbusto o en una hoja, no, ellos simplemente son elaboradas con compuestos químicos, la creación de una fórmula química. Drogas emergentes, que son aquellas que nacen de una sustancia que ya existía. Un ejemplo, si se tiene la marihuana y la marihuana se le da otro color, se le da otra forma, la convierten en marihuana líquida o cambian la forma de administrarla, ya estaríamos hablando de una droga emergente, porque emerge, nace de una sustancia que ya existía. Y tenemos las NSP, que son las nuevas sustancias psicoactivas, o NSP. Naciones Unidas maneja unas listas internacionales donde están caracterizadas las diferentes tipos de sustancias. Entonces, cuando hay una nueva sustancia en el mundo, es incluida en estas listas, y la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que está compuesta por representantes de todos los países, da unas órdenes para que se controle esta sustancia. En el mundo se crean alertas tempranas sobre la detección de sustancias que pueden ser muy, pero muy peligrosas. Una de las sustancias más peligrosas que se están produciendo en la China, que son muy económicas y que al mismo tiempo son demasiado peligrosas, porque inclusive teniendo un simple contacto con la epidermis podría generar una intoxicación. El fentanilo, para que lo tengan en cuenta. El fentanilo es una de las sustancias más peligrosas. Afortunadamente todavía a Colombia no ha llegado, pero podría llegar de manera muy fácil. Nosotros compramos muchos productos chinos, ¿cierto? El mercado está lleno de productos chinos, y así como esos productos chinos llegan aquí a Colombia, pues no sería difícil para estas organizaciones ingresar también al país, lamentablemente, esta sustancia. Entonces hay que estar muy atentos, ojalá nunca llegue, ojalá que esas manos criminales no hagan que esta sustancia llegue aquí, porque sería muy devastador para el presente y para el futuro del país. Tenemos otra clasificación según los efectos que ocasionan en el sistema nervioso central. Entonces, según los efectos que ocasionan en el sistema nervioso central, las sustancias se clasifican en sustancias depresoras, estimulantes y alucinógenas.
¿Cuáles son las sustancias depresoras? Las depresoras son aquellas que, como su nombre lo indica, generan una depresión, es decir, una desaceleración de las funciones normales del sistema nervioso central. Al generar esta desaceleración, pues lógicamente va a afectar la actividad del cuerpo como tal, los movimientos corporales, produce lentitud en los movimientos, altera de forma, digamos, muy significativa la conciencia y el pensamiento de las personas. Los pensamientos y las ideas fluyen de una manera menos rápida, con más lentitud, hace perder el equilibrio, hace perder la conciencia, ¿sí? Se toman decisiones más impulsadas por los sentimientos y las emociones, o sea, se ve limitada la parte racional, la parte inteligente. Nosotros, los seres humanos, en la parte de la corteza prefrontal, tenemos las neuronas encargadas de nuestro sentido de responsabilidad, criterio y juicio. Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, pierde efectivamente eso, el sentido de responsabilidad, criterio y juicio, por eso sus decisiones siempre van a ser decisiones equivocadas. El alcohol lo tenemos por fermentación o por destilación. El nombre técnico o correcto del alcohol es etanol. Hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con el consumo de alcohol adulterado. Hay que comprar alcohol en tiendas de cadena, en lugares reconocidos. Y ni siquiera comprándolo en estos lugares tenemos la seguridad o las garantías de que realmente estamos consumiendo un alcohol de calidad. Una pareja de novios, ya esta historia yo les he contado muchas veces, pero siempre me gusta recordarla. Una pareja de novios fue a un bar del norte de Bogotá, pidieron 2 cócteles, cada cóctel les costó 80.000 pesos, imagínense. Si alguien se compra un cóctel de 80.000 pesos, creería que está tomándose algo de calidad. Se tomaron el cóctel y comenzaron a sentirse mareados, dolor de cabeza, vómito, sudoración. Los llevaron de urgencias a la clínica más cercana y encontraron en la sangre de estos jóvenes metanol. ¿Qué es el metanol? El metanol es un alcohol que no alcanzó a ser alcohol. Pretendían hacer etanol y terminaron produciendo metanol. El metanol es 100 veces más fuerte que el alcohol. Resultados de haberse tomado ese cóctel, ambos perdieron el sentido de la vista y la chica perdió el sentido de la vista y el sentido del habla. Y ojo, que estos daños son daños irreversibles y progresivos. Demandaron al bar, ganaron la demanda, 5.000 millones de pesos. ¿De qué le sirven a una persona 5.000 millones de pesos si no va a recuperar su vista? ¿O ustedes cambiarían el sentido de su vista por 5.000 millones de pesos? Yo creo que no. Entonces, por eso tenemos que tomar muchas precauciones a la hora de tomar alcohol. Vivimos en una sociedad donde la sustancia psicoactiva más consumida sigue siendo el alcohol y la más consumida en todo el mundo. Y por ende es la droga también que más problemas ha generado a la sociedad. Problemas en la salud, problemas en la parte emocional y problemas en la parte social de las personas. Violencia, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito, incluso enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planificados y demás. Entonces, ¿por qué? Porque es que bajo los efectos del alcohol, vuelvo y les digo, las decisiones que se toman no son decisiones racionales. Nosotros, los seres humanos, hacemos parte del reino animal, ¿cierto? Porque nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero a diferencia del resto de los animales, se supone que somos animales racionales. Esa parte racional, esa parte inteligente que nos hace seres humanos, queda muchas veces suprimida bajo los efectos del alcohol o de otras drogas. Es decir, que las decisiones que se toman van a ser decisiones equivocadas, decisiones que no están siendo sujetas de nuestro sentido de responsabilidad. Ahora, el opio y sus derivados, codeína, morfina, heroína, derivados, tanto el opio como la codeína tienen unos usos medicinales, se usan para contrarrestar fuertes dolores, pero no dejan de ser peligrosos. Una persona que le formula morfina es una persona que tiene que entrar a un proceso de desintoxicación de la sustancia porque puede presentar problemas de adicción. Esto es una realidad. Inhalantes y solventes volátiles, cualquier producto industrial puede convertirse en una sustancia inhalable. Los barbitúricos, que son sedantes, calmantes, anestésicos. Las benzodiazepinas, que son fármacos, medicamentos para controlar la ansiedad. Ansiolíticos,
como cuáles, como el diazepam, clonazepam. Estos medicamentos, algunos, aunque son de control especial por parte del gobierno a través del Fondo Nacional de Estupefacientes que depende del Ministerio de Salud, en algunas farmacias, hay que decirlo, lamentablemente las están vendiendo sin ningún tipo de control, es decir, las están vendiendo sin tener una fórmula médica. Y hay todo un mercado de estas drogas que están siendo utilizadas como drogas alternativas, es decir, sustancias que están siendo utilizadas por los consumidores de drogas para, digamos, tenerle un manejo menos detectable por las autoridades. Es una cápsula que la puede meter en el bolsillo, que la puede transportar en su billetera, en cualquier parte, sin ser detectado. Y mucho cuidado porque a los jóvenes los están engañando, a los muchachos los están engañando. Les hacen creer que les están vendiendo una droga sintética, una droga de diseño, le hacen la misma forma que un éxtasis, que un 2CB, que ahora lo vamos a ver, el 2CB, pero realmente lo que les están vendiendo es medicamentos de control especial mezclados, incluso con anestésicos para caballos, como es la ketamina, o sea, medicamentos de uso veterinario. Hacen estas mezclas peligrosas y se las venden a los jóvenes con un marketing de sofisticación, de que si la consumen van a ser personas cool, que esta droga es del jet set, de la alta sociedad, y lo que realmente le están vendiendo es una completa porquería que puede incluso generarle una muerte súbita, un colapso cardiovascular. Entonces, esto es información importante que nosotros también compartamos con todas las personas, porque a veces no se tiene la responsabilidad y los jóvenes no saben lo que están consumiendo. Drogas estimulantes. Las estimulantes tienen como principal característica esa, estimular, acelerar la comunicación que hay entre las neuronas, pero esto al mismo tiempo crea unos estados de hiperactividad, dificultades para dormir, incluso que las personas pierdan los niveles de producción de dopamina y que entren constantemente a un estado de profunda depresión. Entonces, es todo estimulante, como su nombre lo indica, estimula, pero los efectos siempre van a ser efectos muy cortos, efectos efímeros, efectos que van a pasar, y de ser un gran estimulante va a pasar a ser un gran depresor. Las sustancias alucinógenas son aquellas que, como su nombre lo indica, producen alucinaciones auditivas, visuales y táctiles. Dentro de las más conocidas tenemos la marihuana, el aceite de hachís, el ácido lisérgico o LSD, los hongos y algunos inhalables o inhalantes. Los alucinógenos generan en el cerebro ciertas conexiones que normalmente no se dan y producen una alteración en la percepción de la realidad, lo cual hace que se tengan alucinaciones visuales, auditivas y táctil, ¿no? Que se altere la conciencia, que hayan cambios en la percepción incluso del tiempo y el espacio. Con estos alucinógenos pasa algo, y es que pueden generar, con una sola vez que se consuman, pueden generar incluso algo que se llama demencia por intoxicación narcótica, y es que el consumidor queda completamente trastornado. Son muy, pero muy peligrosas. Los delincuentes buscan innovar cada vez en las sustancias para hacerlas, digamos, más llamativas, más comerciales. Ahora de la marihuana convencional se pasa a la marihuana sintética o cannabinoides sintéticos que no tienen nada, absolutamente nada de marihuana natural. Son unas sustancias químicas o una fórmula química muy poderosa impregnada en unas hojas secas para darles apariencia de marihuana. De cocaína al cristal, o sea, de cocaína a las anfetaminas, a las metanfetaminas, de la heroína al cocodril. La heroína es la sustancia más poderosa y más adictiva que se conoce, al mismo tiempo la sustancia más costosa. Entonces, por allá unos científicos del mal crearon una heroína a un bajo precio, conocida particularmente como la heroína de los pobres. Su nombre es cocodril. Esa base de yodo, gasolina, desomorfina, altamente adictiva como la heroína, pero con unos riesgos, digamos, mayores que la propia heroína.
riesgos que se ven en la pérdida de las extremidades, se destruye la piel, se pudre la piel, porque no hay correcta circulación de la sangre, no hay oxigenación en la sangre, y esto pues hace que las personas comiencen a perder sus extremidades. Pero es tan fuerte el poder de adicción que después de esto incluso siguen consumiendo. Del porro a los grinders, del chute a los bones, del bazooka a los fufi y demás. Hay unos factores de protección que se pueden implementar y que yo sé que se están implementando en la empresa, pero que ustedes como colaboradores deben estar muy, pero muy atentos de sus compañeros. Y si logran identificar que hay un compañero que tiene problemas de consumo de una sustancia, y cuando hablo de alguna sustancia, estoy incluyendo al alcohol y al cigarrillo, hay que hablar con él, si es necesario pedir ayuda e informar a las personas correspondientes. Hay que informar a los jefes. ¿Por qué? Porque una persona, un colaborador que tenga un problema de consumo, va a poner en riesgo la seguridad. Puede poner en riesgo la seguridad industrial, puede poner en riesgo la salud, la seguridad de todos los compañeros, e incluso pues puede afectar su propia vida, ¿no? Entonces es muy importante detectar cuando escuchemos a alguien hablar constantemente sobre el consumo de una sustancia, cuando veamos que tiene un comportamiento extraño, cuando vemos que de pronto no logra mantener su coordinación, su balance, cuando sentimos que el compañero de pronto incluso siempre llega oliendo a alcohol o a otra sustancia. Entonces son cosas, son indicios que nos pueden a nosotros despertar una alarma temprana para identificar el posible consumo de sustancias. Claro está, si de forma voluntaria él acepta que tiene un problema de consumo, hay que brindarle todos los mecanismos y la protección a través de su EPS para que esta persona logre deshabituarse y logre de alguna manera salir adelante y convertirse realmente en una persona productiva. Por eso es tan importante generar una cultura de no consumo, una comunicación clara y objetiva en trabajo en equipo, ¿no? Porque aquí hay que priorizar el trabajo en equipo, ¿no? Los objetivos se logran, los objetivos empresariales se logran siempre cuando haya un verdadero y un real trabajo en equipo, ¿no? Reconocimiento y estímulo, es importante reconocer el trabajo de las personas, las personas que se destacan, aquellas personas que nunca dan novedades, aquellas personas que son muy puntuales, que siempre son muy acuciosas a colaborar con todo, que tienen una energía y una actitud siempre positiva. La creación de espacios de sano esparcimiento, no todo puede ser laboral. Unión e integración familiar, entonces desde la misma empresa se tiene que buscar mecanismos para fortalecer la integración familiar, porque el hecho de que una persona tenga la integración familiar es un aliciente, ¿cierto? Es algo que lo compromete más con su trabajo, lo compromete más con su estabilidad, hace que esta persona de alguna manera se aleje de algún tipo de situación que pueda comprometer su vida y la vida de las demás personas. Generar y fomentar un clima laboral agradable, ¿no? Hay unos factores de riesgo, que estos factores de riesgo son los que se tienen que evitar, que es la escasa comunicación entre trabajadores, jefes que priorizan netamente la parte laboral, incluso la falta de reconocimientos también desmotiva al personal. Y ojo, yo estoy diciendo que estos son factores de riesgo, más no quiere decir que son determinantes, sino que frente a la falta de reconocimiento, pues muchas personas que de pronto no tienen unos factores de protección muy favorables y que de pronto viven o han convivido en entornos problemáticos, pues son más predispuestos a caer en el consumo de drogas. La sobrecarga en el trabajo, la inestabilidad laboral, las malas amistades que pueden influir en el consumo, ¿cierto? Entonces uno tiene que alejarse de esas personas que constantemente están haciendo indicaciones para llegar al consumo de drogas. La frustración frente a ciertas expectativas laborales, por eso es muy importante tener un proyecto de vida, porque aquella persona que tiene proyecto de vida, créame que cuando se les aparezca una de este tipo de situaciones difíciles que se pueden presentar en la vida, ¿cierto? En todos los ámbitos de la vida,
pues va a poder sortear las dificultades de una manera más asertiva que aquella persona que de pronto no sabe hacia dónde dirige su vida. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, y ese puede ser el bus de las drogas, ese puede ser el bus de la prostitución, ese puede ser el bus de la delincuencia, de la criminalidad. Entonces hay que darle un sentido a la vida, y eso es importante que ustedes también como colaboradores se lo expresen a sus hijos. Los deben acompañar a ellos y preparar para el camino difícil de la vida. No preparar el camino para ellos, sino prepararlos a ellos para ese camino difícil. Pero si tienen ese proyecto de vida, si tienen ese esquema, si lo planifican, si se ponen metas a corto, mediano y largo plazo, pues va a ser mucho más fácil salir adelante que aquella persona que vive en un constante desorden y que vive el día a día sin planificar absolutamente. Muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Esperamos que estos conocimientos los pongan en prácticas y se mantengan alejados del consumo de sustancias psicoactivas. Muy amables. Policía Nacional